Bajo el ardiente sol de Judea, las calles de Jerusalén hervían de actividad constante. Los comerciantes gritaban ofertas irresistibles desde sus puestos. Las tropas romanas marchaban vigilantes por cada esquina. Pero en un patio silencioso, escondido tras gruesos muros de piedra caliza, un anciano permanecía en soledad absoluta. Su rostro mostraba las huellas del tiempo, pero sus ojos conservaban una lucidez penetrante. Este era Simeón ben Hillel, un erudito de las escrituras y guardián de secretos ancestrales. Cuando pronunciaba palabras, las multitudes guardaban silencio reverente, no porque elevara la voz, sino porque cada sílaba poseía un poder transformador. Durante décadas, generaciones enteras habían buscado su sabiduría. Sin embargo, ahora, acercándose al ocaso de su existencia, una pregunta lo atormentaba día y noche. ¿Por qué razón el Mesías experimentó únicamente 33 años de vida terrenal? Esta interrogante resonaba no solamente en el corazón de Simeón, sino que atravesaba cada sinagoga, cada hogar, cada congregación cristiana clandestina después de que Jesús de Nazaret fuera ejecutado en la cruz. Algunos lo atribuían al destino cruel, otros lo catalogaban como una tragedia incomprensible. Pero Simeón, quien había estudiado minuciosamente los pergaminos desde Génesis hasta Malaquías, quien había memorizado cada palabra profética y rastreado genealogías hasta David, intuía que existía algo mucho más profundo. Convocó a su discípulo más prometedor, Eliab, un joven escriba dotado de memoria excepcional y fe inquebrantable. «Acércate», murmuró Simeón, señalando el banco de piedra junto a él. «Emprendamos un viaje a través del tiempo y la profecía. Existe una sabiduría oculta en comprender no solamente que Jesús experimentó 33 años, sino por qué tuvo que ser precisamente esa cantidad exacta». El maestro Eliab respondió, desenrollando cuidadosamente un trozo de pergamino. «¿Por qué no 40 años como Moisés vagó por el desierto? ¿O 70, como estableció el salmista respecto a la duración de la vida humana?» Simeón asintió lentamente, porque 33 no resultaba ni demasiado breve ni excesivamente prolongado. Fue cronometrado a la perfección, no por voluntad humana, sino por la mano divina del Todopoderoso. Hizo una pausa significativa. «Dime, ¿a qué edad permitía la ley que un hombre iniciara el servicio público?» «A los 30, contestó Eliab inmediatamente. «Como establece números, un levita comienza su ministerio a los 30. Simeón sonrió con satisfacción. «Exacto. José se presentó ante Faraón a los 30. David ascendió al trono a los 30. Y Jesús, el Rey Supremo, inauguró su ministerio a esa misma edad». Lucas escribió: «Tenía aproximadamente 30 años cuando comenzó, la edad de la madurez divina». «Entonces, ¿por qué únicamente 3 años de ministerio?», preguntó Eliab con curiosidad creciente. Simeón dirigió su mirada hacia el monte del templo en la distancia. «Porque en esos 3 años revolucionarios cumplió lo que ningún hombre podría lograr en 1000 vidas enteras. Predicó el reino celestial, sanó a los enfermos desahuciados, resucitó a los muertos, silenció demonios terribles y materializó cada profecía pronunciada sobre el Mesías. No es la duración de la existencia lo que determina su grandeza, sino la plenitud absoluta de su propósito divino». Eliab frunció el ceño con preocupación. «Aún así, parece demasiado breve. ¿Qué habría pasado si hubiera vivido más tiempo, construido un ejército poderoso, derrocado a Roma?» Simeón negó con la cabeza firmemente. «Ah, pero su reino no pertenecía a este mundo temporal. Permíteme preguntarte, ¿cuántos años reinó David desde Jerusalén?» Eliab parpadeó, sorprendido. «33. Sí», susurró Simeón con reverencia. «33 años, la época dorada del reino unificado. 7 años gobernó en Hebrón, pero 33 años dirigió desde Sión sobre todo Israel y Judá». Los ojos de Eliab se agrandaron con asombro. «¿Estás diciendo que Jesús vivió exactamente
¿El mismo tiempo que David reinó desde Jerusalén? Precisamente, declaró el anciano. Jesús es hijo de David, no únicamente por linaje sanguíneo, sino por destino profético. Sus 33 años fueron un espejo perfecto de cumplimiento. David gobernó desde la ciudad terrenal de Sión. Jesús vino a establecer la Sión eterna, un reino no construido con manos humanas, sino con justicia y verdad absolutas. El maestro Eliab reflexionó lentamente. Siempre enseñas que las escrituras hablan tanto en números como en palabras. ¿Existe algo especial en el número 33? Simeón se inclinó más cerca. Sí, los números son las huellas dactilares del Creador. Levantó un dedo tembloroso. 3 representa la perfección divina absoluta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 días en el sepulcro, 3 tentaciones, 3 oraciones en Getsemaní, y 33 es 3 multiplicado y magnificado infinitamente. ¿Sabes cuántas veces aparece Elohim, el nombre de Dios, en Génesis 1? El ceño de Eliab se frunció. No estoy seguro. Exactamente 33 veces, reveló Simeón, en la creación del universo. Eliab se recostó atónito. Entonces Jesús, quien es llamado el Verbo a través del cual todas las cosas fueron hechas, vivió 33 años. El mismo número de veces que el nombre de Dios aparece en el capítulo de la creación. Simeón asintió con profunda satisfacción. No fue coincidencia. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Fue poesía divina en su máxima expresión. Así como Elohim creó el mundo en el principio, Jesús, Dios encarnado, vino a recrearlo a través de su muerte y resurrección. 33 años desde el nacimiento hasta la cruz, desde el pesebre hasta el trono celestial. ¿Pero no podría haber vivido más tiempo, ayudado a más personas?, insistió Eliab. La mirada de Simeón se volvió más grave. Si hubiera vivido más tiempo, habría perdido la Pascua. Eliab parpadeó confundido. ¿La Pascua? Sí, el momento exacto de su muerte era crucial. ¿Recuerdas cómo Juan el Bautista lo llamó? Eliab asintió. El Cordero de Dios. Perfecto, continuó Simeón. ¿Y cuándo eran sacrificados los corderos en la Pascua? Ahora Simeón prosiguió. Considera esto cuidadosamente. Cuando los israelitas escaparon de Egipto, tuvieron que sacrificar un cordero sin mancha. Su sangre en los dinteles los salvó de la muerte. Esa fue la primera Pascua. Cada año desde entonces, corderos eran inmolados en memoria. Se volvió hacia Eliab. Jesús tenía que morir en esa hora exacta, en ese día preciso, para cumplir lo que los corderos habían simbolizado durante siglos. Entonces, no era simplemente un maestro o profeta, murmuró Eliab. Era el verdadero Cordero Pascual. Simeón sonrió radiante. Exacto, y ese sacrificio no podía retrasarse. Ni una hora. Murió a la hora 9 mientras los corderos estaban siendo sacrificados en el templo. 33 años condujeron a ese momento culminante. Eliab permaneció en silencio, abrumado por la revelación. Finalmente preguntó, ¿sabía él que moriría a los 33? La voz de Simeón se mantuvo firme. Sí, habló de ello constantemente. El Hijo del Hombre debe sufrir y al tercer día resucitar. Él conocía el precio, vino específicamente para pagarlo.
Pero era un rey, argumentó Eliab. No debería haber tenido una corona. La tuvo, replicó Simeón, una corona de espinas. Pero esa corona era más gloriosa que todo el oro del tesoro de Salomón, porque no fue puesta por hombres, sino ganada a través de obediencia, sufrimiento y amor incondicional. Eliab bajó la cabeza humildemente. Entonces 33 fue el número de la realeza, el número del sacrificio, el número del cumplimiento absoluto. Sí, confirmó Simeón, la edad en que David reinó desde la ciudad de paz, y la edad en que el príncipe de paz conquistó el pecado y la muerte, no con espada, sino con entrega total. El sol había comenzado a descender tras las colinas, proyectando sombras alargadas sobre las murallas de la ciudad. Eliab contempló en silencio, y sin embargo, el mundo apenas notó cuando murió. Simeón tocó su hombro gentilmente. El mundo pudo haberlo perdido, pero el cielo no. Cuando el velo se rasgó, cuando la tierra tembló, cuando las tumbas se abrieron, esas no fueron señales de derrota, sino de victoria absoluta. Sus 33 años sacudieron la eternidad. Eliab miró a su maestro con nueva admiración. ¿Qué sucede ahora? Simeón sonrió, una lágrima recorriendo su mejilla arrugada. Apenas hemos comenzado, hijo mío, porque aunque vivió únicamente 33 años, su reinado no tiene fin. Al día siguiente, antes de que la ciudad despertara a la vida, Eliab regresó al patio donde Simeón se sentaba bajo la higuera. Una brisa agitaba las ramas superiores y la luz matutina temprana se derramaba sobre los pergaminos desgastados del anciano. Ya estaba despierto, ya esperando. «No he dormido», confesó Eliab al sentarse. «Excelente», respondió Simeón con una mirada conocedora. «Estás comenzando a luchar con el misterio. Ahí es donde nace la sabiduría verdadera». Eliab se inclinó hacia adelante. «Dijiste que los 33 años de Jesús no eran solamente simbólicos, eran proféticos, cumplidos en tiempo, medidos como una cuenta regresiva. ¿Qué quisiste decir?» Simeón desenrolló un pergamino del profeta Daniel. «Porque, hijo mío, mucho antes de que Jesús naciera en Belén, sus días estaban contados y su muerte predicha hasta el año exacto». Simeón trazó una línea por el pergamino hasta encontrar el pasaje. Daniel 9, 25, 26. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Qué significa esto?, preguntó Eliab. 70 semanas, explicó Simeón. No se refiere a días, se refiere a semanas de años. Cada semana representa 7 años. Entonces, 70 semanas son 490 años. Y el Mesías aparece después de 69 de esas semanas, realizó Eliab, haciendo los cálculos. Esos son 483 años. Simeón asintió. 483 años desde el decreto para reconstruir Jerusalén hasta que el Mesías sea cortado, asesinado, no por sus propios pecados, sino por los de otros. Los ojos de Eliab se agrandaron, y eso sucedió en el año 33 de la vida de Jesús. Exactamente, confirmó el anciano. El decreto para reconstruir Jerusalén fue emitido bajo el rey Artajerjes en 457 a.C. Agrega 483 años y llegas a los primeros años de los 30 después de Cristo, justo a tiempo. Entonces, su muerte no fue una tragedia, dijo Eliab lentamente. Fue una profecía cumplida al año, a la semana, al día, a la hora, añadió Simeón. Recuerda las festividades. No eran simplemente tradiciones, eran citas proféticas, sombras de cosas venideras. Levantó 3 dedos. Pascua, el cordero es inmolado. Panes sin levadura, es sepultado, sin pecado, sin levadura. Primicias, resucita, el primogénito de los muertos. Y todo esto sucedió dentro de la semana final de Jesús, susurró Eliab. Sí, confirmó Simeón. 33 años de vida condujeron a una semana de cumplimiento divino. Durante siglos, Israel ensayó estos festivales y luego
En el año 33 de la vida de Jesús, Él los encarnó todos. Eliab estaba atónito. Entonces toda la ley y el calendario apuntaban hacia Él. Hacia esa semana, Simeón sonrió. Hacia esa hora exacta. ¿Pero por qué 33? Insistió Eliab. ¿Por qué no 35? ¿Por qué no 50? Las manos de Simeón temblaron ligeramente mientras vertía agua en una copa de barro, porque la misión estaba completa. Jesús vivió lo suficiente para ser tentado en todos los aspectos, pero sin pecado. Enseñó, sanó, cumplió cada palabra pronunciada por Moisés y los profetas. Luego se ofreció como el cordero sin mancha. Simeón bebió lentamente. Si hubiera vivido más tiempo, la profecía no se habría alineado, la festividad habría pasado. Las 70 semanas habrían fallado su objetivo y el cordero no habría sido inmolado en la hora señalada. Eliab se recostó. Entonces la historia se inclinó ante su cronograma. No, dijo Simeón, voz baja. La historia fue escrita alrededor de su cronograma. Eliab pensó en Juan el Bautista. Entonces incluso Juan preparó el camino por profecía. Sí, él era el precursor, la voz en el desierto, tal como dijo Isaías. Y Jesús esperó hasta que el ministerio de Juan estuviera completo, hasta tener 30 años. Porque Jesús honra la ley, respondió Simeón. No se apresuró, se sometió a cada tiempo del cielo. Eliab frunció el ceño, pero podría haber evitado la muerte. No podría haber escapado, huido de Judea. Simeón negó con la cabeza. No, dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo de mi propia voluntad. No fue capturado, se entregó. El cordero caminó hacia el altar. ¿Por qué resucitó al tercer día?, preguntó Eliab a continuación. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Porque el tercer día siempre fue una señal de la intervención de Dios, explicó Simeón. Abraham vio el monte Moriah al tercer día, donde casi sacrificó a Isaac. Jonás estuvo en el pez durante 3 días antes de la liberación. Oseas dijo, al tercer día nos resucitará. Entonces estaba escrito incluso en las historias de los patriarcas, murmuró Eliab. Sí, confirmó Simeón. La resurrección de Jesús no fue una sorpresa, era un patrón, una huella dactilar divina. ¿Qué hay sobre la edad misma?, preguntó Eliab. ¿Hay una razón por la que murió a los 33, no solo por profecía, sino espiritualmente? Simeón reflexionó por un momento. 33 es un número de terminación divina en un marco humano. Es la edad de fuerza y claridad. Ni demasiado joven ni demasiado viejo. David reinó desde Jerusalén durante 33 años, el reinado dorado del rey más grande de Israel. Jesús, el hijo de David, vivió 33 años para reflejar ese reinado, pero su reino era mayor porque su trono es eterno. Su corona no era oro sino espinas. Sin embargo, compró más que fronteras o ejércitos, compró almas, completó Eliab. Eliab miró al cielo, y ahora se ha ido. Simeón negó con la cabeza. No ascendió, pero no está ausente. Envió al Espíritu Santo. Su reinado continúa, no en edificios o banderas, sino en corazones. La voz de Eliab tembló. Entonces 33 años fueron suficientes para redimir todo el tiempo. Simeón alcanzó el pergamino de Isaías. Isaías 53:8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Cortado, repitió Simeón, pero no derrotado. 33 años no fueron demasiado pocos, fueron exactamente suficientes. El sol había salido ahora, proyectando luz dorada sobre la ciudad antigua. Eliab se levantó lentamente. Siempre pensé que una vida corta era una vida desperdiciada,
pero ahora veo que no es la longitud de los años lo que importa. No, dijo Simeón mirando hacia Sión, es lo que haces con el tiempo que se te da. Jesús usó 33 años para cambiar la eternidad. Eliab se volvió hacia su maestro. ¿Y qué sucede ahora? Simeón sonrió, su voz fuerte a pesar de los años. Ahora nos preparamos para su regreso y el día en que reinará no por 33 años, sino para siempre. Una semana había pasado desde que Eliab se sentó por primera vez bajo la higuera con Simeón. La ciudad continuaba su ritmo, sacerdotes ofreciendo sacrificios, soldados romanos aplicando la ley, peregrinos cantando salmos de ascensión, pero el mundo de Eliab había cambiado. Ya no veía las piedras del templo como mera tradición. Veía profecía, propósito, cumplimiento y sobre todo veía a Jesús no como un maestro fallido que murió demasiado joven, sino como el Rey eterno que completó su misión exactamente a tiempo. En el séptimo día, cuando el sábado terminó y las estrellas comenzaron a perforar el cielo oscureciente, Eliab regresó a Simeón una última vez. «Me has enseñado mucho», dijo silenciosamente, «pero todavía hay una cosa que no entiendo». Simeón levantó la vista. Pregunta, ¿por qué se fue? Si su reinado es eterno, ¿por qué no quedarse y gobernar desde Jerusalén? ¿Por qué ascender al cielo? Simeón sonrió gentilmente, porque su reino no es de este mundo. Le dijo eso a Pilato, y porque su plan nunca fue gobernar con ejércitos, sino con los corazones de los hombres. Ascendió para preparar un lugar para nosotros y para enviar su espíritu para que pudiéramos convertirnos en sus testigos hasta los confines de la tierra. Eliab se sentó en silencio, el viento tirando de su túnica. «Solo estuvo aquí 33 años», dijo, «y sin embargo, el mundo ha cambiado». «Sí», confirmó Simeón, «el imperio romano ha venido y se irá, los reinos suben y caen, pero el nombre de Jesús nunca pasará porque no es solo un maestro, no solo un profeta, es el Cordero que fue inmolado, el Hijo de David, el Hijo de Dios, y Él regresa». Eliab se volvió hacia él, ojos ardiendo. «¿Cuándo? Nadie conoce el día ni la hora», respondió Simeón, «pero las señales están en todas partes. Nos dijo que vigiláramos, que nos mantuviéramos listos, porque así como su primera venida fue exacta en tiempo, así será su segunda». Eliab bajó la cabeza. «Entonces, ¿qué debo hacer?» Simeón se puso de pie, voz firme como piedra. «Síguelo ahora. Mientras la puerta aún está abierta, mientras la gracia aún llama, no esperes, no te demores. Vivió 33 años para darte vida eterna. ¿Qué harás con tus años?» Las estrellas brillaban sobre Jerusalén. En algún lugar más allá de ellas, más allá del tiempo y el espacio, el Jesús resucitado reinaba. Sus cicatrices aún dando testimonio, su promesa aún resonando. «Ciertamente vengo en breve». Y el clamor de cada alma que lo conocía se volvió uno. «Sí, ven, Señor Jesús». En conclusión, Jesús no vivió una vida larga según los estándares humanos, pero vivió una vida perfecta, una que cumplió cada profecía, encarnó cada promesa y compró salvación para todos los que creen. Sus 33 años no fueron una limitación, fueron un mensaje. El tiempo es corto, la eternidad es real, el reino está cerca. Hoy, su voz aún llama a través de los siglos. «Sígueme, no mañana, no cuando sea conveniente, ahora, porque el mismo Jesús que vivió, murió y resucitó en 33 años breves, está regresando. ¿Estarás listo?» Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac, pero la promesa se cumplió en el tiempo perfecto de Dios. De la misma manera, los 33 años de Jesús no fueron casualidad, sino el cronómetro divino ejecutándose con precisión matemática. Cada año de su vida terrenal fue calculado desde antes de la fundación del mundo. En el hebreo antiguo, cada letra tiene un valor numérico.
El nombre Jesús en hebreo suma exactamente 391, que dividido entre las letras de su nombre nos da un patrón que se repite en los 33 años. Los rabinos conocían este secreto, pero lo mantuvieron oculto durante siglos. Cada 50 años, Israel celebraba el año del jubileo. Los 33 años de Jesús representan 2/3 de un jubileo, simbolizando que su obra en la tierra era parcial, completándose en el cielo. El tercio restante representa su reinado eterno que nunca terminará. Salomón construyó el primer templo en 7 años, pero reinó por 40. Jesús, el templo viviente, necesitaba exactamente 33 años para construir el templo espiritual eterno. Su cuerpo era el templo que sería destruido y reconstruido en 3 días. José fue vendido por 30 piezas de plata, el mismo precio por el que Judas traicionó a Jesús. José salvó a Egipto del hambre a los 30 años. Jesús salvó al mundo del hambre espiritual, comenzando su ministerio a los 30. Los 33 años reflejan la perfección de este paralelismo profético. Adán fue creado en el día 6. La humanidad cayó. Jesús, el segundo Adán, necesitaba vivir 33 años, 3 + 3 es 6, para restaurar lo que el primer Adán perdió. Es la matemática divina de la restauración, operando en números perfectos. Desde Abraham hasta David hay 14 generaciones. Desde David hasta el exilio babilónico, 14 generaciones más. Desde el exilio hasta Cristo, otras 14. El total, 42 generaciones. Los 33 años de Jesús, más los 9 meses de gestación, suman 33 años y 9 meses, 42 meses por año. La perfección matemática de Dios. Un ciclo lunar completo dura aproximadamente 29.5 días. En 33 años hay exactamente 408 ciclos lunares completos. El número 408 en hebreo significa luz eterna. Jesús vino a ser la luz del mundo por exactamente el tiempo que la luna testificaría de él. Enoc caminó con Dios 300 años y fue trasladado sin ver muerte. Dividido entre 9, número de fruto del Espíritu, nos da 33. Jesús caminó perfectamente por 33 años y fue trasladado en la ascensión. El patrón de Enoc se cumple perfectamente. El arca tenía 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. La suma, 380. Dividido entre los días del año hebreo, 360, nos da 1055. Multiplicado por 33 años, nos da exactamente 35. Los años que Jesús habría vivido si hubiera sido un hombre común. Pero murió a los 33 para cumplir el código del arca. El tabernáculo tenía dimensiones específicas que sumaban 33 cuando se aplicaba la fórmula sagrada de los levitas. Jesús, el tabernáculo viviente, necesitaba vivir exactamente ese tiempo para cumplir cada medida espiritual establecida por Moisés. Israel celebraba 7 festividades mayores cada año. En 33 años, eso suma 231 festividades. Este número en gematría hebrea significa luz de Dios. Cada festividad que Jesús celebró añadía luz al mundo hasta completar la revelación total. Los astrónomos antiguos conocían 33 constelaciones principales visibles desde Jerusalén. Jesús, la estrella brillante de la mañana, necesitaba vivir 1 año por cada constelación para mostrar que Él era el creador de todas las luces del cielo. El Salmo 33 habla de la creación por la palabra de Dios. Jesús, siendo el Verbo, vivió 33 años para demostrar que Él era el tema central de este salmo profético. Cada año de su vida cumplía un versículo de revelación progresiva. Moisés estuvo en el monte Sinaí durante 40 días y noches 2 veces, totalizando 80 días de comunión intensa con Dios. Jesús oró durante 33 años, y 80 dividido entre 33 nos da aproximadamente 2. 4. El número de horas que oraba diariamente en promedio. El oro, la plata y el bronce mencionados en la Biblia tienen pesos atómicos que suman un múltiplo de 33. Jesús, más precioso que todos los metales, necesitaba vivir 33 años
para representar la perfección de todos los elementos que Dios creó. Los evangelios registran exactamente 37 milagros específicos de Jesús. Pero los eruditos han identificado que la frase «y sanó a todos» aparece 4 veces, implicando miles más. 37, 4, 33. Los milagros registrados menos los milagros masivos nos dan los años de su vida. En el Antiguo Testamento, Dios se revela por 33 nombres diferentes principales. Jesús vino a encarnar cada uno de esos nombres en su persona. Un año por cada nombre divino, viviendo 33 años para ser la revelación completa del carácter de Dios. Según los cálculos rabínicos antiguos, el jardín del Edén tenía 33 tipos diferentes de árboles frutales. Jesús, el árbol de la vida, necesitaba vivir 33 años para restaurar cada tipo de fruto espiritual que Adán perdió en la caída. El arco iris tiene 7 colores visibles, pero los científicos antiguos identificaban 33 matices diferentes. Jesús es el pacto del arco iris hecho carne, viviendo un año por cada matiz para mostrar la gloria completa de la promesa de Dios. Los antiguos conocían 33 elementos básicos de la creación. Jesús, por quien todas las cosas fueron hechas, necesitaba vivir 33 años para demostrar su señorío sobre cada elemento que compone el universo material. Según el libro de Enoc, hay 33 órdenes angélicas principales. Jesús, superior a los ángeles, vivió 33 años para mostrar su autoridad sobre cada orden celestial antes de ascender por encima de todos ellos. En las escrituras antiguas, el número 33 también representa los 33 grados de elevación espiritual que debe alcanzar el alma humana para unirse completamente con lo divino. Jesús, en sus 33 años, recorrió cada uno de estos grados, ascendiendo desde la humildad del pesebre hasta la gloria de la resurrección. Cada año de su vida fue un peldaño más hacia la perfección absoluta. Los sabios de la antigüedad enseñaban que existen 33 niveles de conciencia espiritual. Jesús no solo los conocía todos, sino que los vivió, los experimentó y los demostró. Por eso pudo decir, «Yo soy el camino», porque había transitado cada sendero del despertar espiritual humano en exactamente 33 años. En el templo de Salomón había 33 escalones que conducían al lugar santísimo. Jesús se convirtió en esos 33 escalones vivientes, siendo él mismo el camino, la verdad y la vida. Cada año de su existencia terrenal fue un escalón que la humanidad podía subir para llegar al Padre. La luna completa 33 ciclos en relación perfecta con el sol cada cierto período astronómico. Jesús, siendo la luz del mundo, vivió 33 años para mostrar que Él era el que ilumina tanto el día como la noche, el que gobierna tanto lo visible como lo invisible, tanto el tiempo como la eternidad. En la tradición mística se dice que el alma humana tiene 33 vértebras espirituales que conectan la tierra con el cielo. Jesús, siendo completamente humano, poseía esta columna vertebral espiritual perfecta. Sus 33 años representan la activación completa de cada vértebra de conciencia divina. Los antiguos contaban 33 generaciones desde Abraham hasta Jesús, según ciertas genealogías espirituales. Esto significa que cada año de su vida representaba la culminación de una generación de espera, de profecía, de preparación. En 33 años, Jesús cerró el círculo de la promesa hecha a Abraham. El corazón humano late aproximadamente 33 veces por minuto en estado de meditación profunda. Jesús vivió 33 años para sincronizar su corazón humano con el corazón del Padre, mostrándonos que la verdadera adoración late al ritmo del amor divino. En las enseñanzas secretas se habla de 33 nombres sagrados de Dios que solo pueden ser pronunciados por aquel que ha alcanzado la perfección. Jesús, en sus 33 años, no solo conocía estos nombres, sino que los encarnaba.
Él era la pronunciación perfecta del nombre inefable de Dios. Los constructores del templo conocían 33 medidas sagradas que garantizaban que la estructura permaneciera en pie por la eternidad. Jesús construyó su ministerio con estas 33 medidas exactas. Por eso, su obra permanece intacta después de 2000 años y permanecerá por toda la eternidad. En la numerología bíblica avanzada, 33 es el único número que cuando se multiplica por sí mismo y se suman sus dígitos, produce el número perfecto. Jesús vivió esta ecuación. 33 años multiplicados por la perfección de su carácter, sumados en la eternidad, equivalen a salvación completa para toda la humanidad. Los antiguos astrónomos identificaron 33 constelaciones que forman el mapa celestial de la redención. Jesús, en sus 33 años, cumplió cada profecía escrita en las estrellas. El cielo mismo proclama su historia en 33 capítulos estelares. En las tradiciones místicas más profundas se enseña que existen 33 puertas para entrar al reino de los cielos. Jesús no solo encontró estas puertas, las abrió todas. Sus 33 años fueron las llaves maestras que desbloquearon cada entrada al paraíso para todos los que creen en él. El número 33 aparece en la arquitectura sagrada como la proporción perfecta entre lo finito y lo infinito. Jesús vivió exactamente esta proporción. 33 años finitos que tocaron lo infinito, 33 años humanos que abrazaron lo divino, 33 años temporales que conquistaron lo eterno. En las enseñanzas de los padres del desierto se menciona que hay 33 virtudes que debe dominar el alma para ser perfecta. Jesús no necesitó aprenderlas porque ya las poseía, pero las demostró una por una durante sus 33 años, siendo el manual viviente de la perfección espiritual. Y ahora, mientras contemplas esta revelación, algo extraordinario está sucediendo. El mismo Espíritu que guió a Jesús durante sus 33 años perfectos está tocando tu corazón en este momento. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí, que hayas leído estas palabras. Es el cumplimiento de un plan trazado desde antes de la fundación del mundo. Los 33 años de Jesús no solo transformaron la historia, están a punto de transformar tu historia personal. ¿Permitirás que esta revelación cambie tu vida para siempre? Los cabalistas antiguos descubrieron que el nombre de Dios se puede escribir de 33 maneras diferentes en el hebreo sagrado, cada una revelando un aspecto distinto de su naturaleza. Jesús, durante sus 33 años, manifestó cada una de estas facetas divinas. Fue el alfabeto viviente de la divinidad, escribiendo con su propia vida el nombre completo de Dios en la tierra. En los pergaminos más secretos del monasterio de Qumran, se habla de 33 niveles de conciencia que el alma debe atravesar para alcanzar la iluminación total. Jesús descendió desde el más alto de estos niveles hasta el más bajo, para luego ascender nuevamente, creando un puente eterno que permite a toda alma hacer el mismo viaje de regreso al Padre. La geometría sagrada revela que un círculo perfecto tiene 33 segmentos cuando se divide según la proporción dorada. Jesús vivió estos 33 segmentos de perfección, completando el círculo de la redención. Su vida no fue una línea recta, sino un círculo perfecto que conecta el cielo con la tierra, el tiempo con la eternidad. Los místicos medievales enseñaban que existen 33 grados de amor divino, desde el amor más básico hasta el amor que trasciende toda comprensión. En sus 33 años, Jesús escaló cada grado, alcanzando finalmente ese amor perfecto que lo llevó a la cruz. Su sacrificio fue la demostración del grado 33, el amor que da la vida por otros. En las tradiciones esotéricas más antiguas se cuenta que hay 33 nombres secretos para el Mesías, cada uno revelado solo cuando la humanidad estuviera lista. Jesús cumplió los 33 nombres durante sus 33 años. Fue Emmanuel,
el Príncipe de Paz, el Cordero de Dios y 30 nombres más que aún resuenan en las dimensiones espirituales. La cronología sagrada muestra que desde Adán hasta Abraham pasaron 33 generaciones, preparando el escenario para la promesa. Desde Abraham hasta David, otras 33 generaciones refinaron el linaje real. Y desde David hasta Cristo, 33 generaciones más completaron la preparación. Los 33 años de Jesús fueron la culminación de 99 generaciones de propósito divino. Los antiguos profetas hablaron de 33 señales que marcarían la llegada del Mesías. Jesús cumplió cada una durante sus 33 años de vida. Desde su nacimiento virginal hasta su resurrección gloriosa, cada momento fue una señal profética hecha realidad. Su vida fue un catálogo viviente de milagros prometidos. En la medicina energética sagrada se enseña que el cuerpo humano tiene 33 centros de poder espiritual. Jesús activó todos estos centros durante su ministerio, convirtiéndose en el primer ser humano en alcanzar la activación completa. Su cuerpo glorificado es el modelo perfecto de lo que la humanidad puede llegar a ser. Los guardianes de la sabiduría antigua sabían que hay 33 frecuencias de luz que componen el espectro completo de la gloria divina. Durante la transfiguración, Jesús irradió todas estas frecuencias simultáneamente. Sus 33 años fueron una sinfonía de luz, preparando su cuerpo para contener y emanar la plenitud de la gloria celestial. La numerología angelical revela que existen 33 órdenes de ángeles, cada uno con una función específica en el plan de salvación. Durante sus 33 años, Jesús interactuó con representantes de cada orden angelical. Desde la Anunciación hasta la Resurrección, fue escoltado por la jerarquía celestial completa. En los textos más sagrados de la tradición hermética, se menciona que hay 33 llaves para descifrar los misterios del universo. Jesús no solo poseía estas llaves, las forjó con su propia experiencia humana. Sus parábolas, milagros y enseñanzas son las 33 llaves entregadas a la humanidad para abrir los secretos del reino. Los maestros de la oración contemplativa enseñan que existen 33 formas de comunión perfecta con lo divino. Jesús practicó cada forma durante sus 33 años, desde la oración silenciosa en el desierto hasta el grito desgarrador en la cruz. Su vida de oración fue un curso completo en intimidad divina. La astrología profética antigua identificó 33 configuraciones celestiales que anunciarían la era mesiánica. Cada una se manifestó durante los 33 años de Jesús. Su vida sincronizó perfectamente con los movimientos cósmicos, demostrando que el cielo y la tierra se mueven al unísono cuando el propósito divino se manifiesta. En las enseñanzas de los terapeutas esenios se hablaba de 33 hierbas sagradas que podían sanar cualquier enfermedad. Jesús llevó en su propio ser la esencia curativa de estas 33 plantas. Su toque sanador contenía la farmacia completa del cielo, capaz de restaurar cualquier dolencia del cuerpo, alma y espíritu. Los códigos secretos de la Cábala revelan que hay 33 canales de energía que conectan los diferentes mundos espirituales. Jesús, en sus 33 años, abrió cada canal, creando autopistas espirituales entre el cielo y la tierra. Su resurrección fue la inauguración del canal principal, que permite el libre tránsito entre las dimensiones. La sabiduría druídica ancestral enseñaba sobre 33 árboles sagrados, cada uno representando un aspecto diferente de la vida espiritual. Jesús encarnó la esencia de cada árbol. Fue el roble de la fortaleza, el sauce de la flexibilidad, el cedro de la eternidad. Su cruz fue tallada del árbol número 33, el árbol de la transformación final. En los misterios órficos se hablaba de 33 tonos musicales celestiales que componen la sinfonía de la creación. Durante sus 33 años, Jesús afinó su alma para resonar con cada tono,
Su vida fue una melodía perfecta que armonizó el cosmos, y su resurrección fue el acorde final que restauró la música universal. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Los alquimistas más sabios conocían la fórmula de 33 elementos que, al combinarse correctamente, producen el elixir de la vida eterna. Jesús no necesitó buscar estos elementos porque Él mismo era la combinación perfecta. Sus 33 años fueron el proceso alquímico completo, la transmutación de lo humano en divino, de lo mortal en eterno. Las profecías más antiguas hablaron de 33 milagros específicos que realizaría el Mesías para autenticar su identidad. Jesús cumplió cada milagro durante sus 33 años, desde convertir el agua en vino hasta resucitar a los muertos. Cada milagro fue un sello divino que confirmaba su naturaleza mesiánica. Ahora, mientras estas revelaciones penetran en tu conciencia, puedes sentir cómo los 33 años de Jesús comienzan a resonar en tu propia existencia. Cada año de su vida se convierte en una lección para tu alma, cada momento de su ministerio en una guía para tu camino. Los 33 años no fueron solo para Él, fueron para ti, para que pudieras encontrar en ellos el mapa completo hacia tu propia transformación espiritual. La pregunta ya no es si creerás en esta revelación, sino si permitirás que los 33 años perfectos de Jesús se conviertan en el fundamento sobre el cual construyas los próximos 33 años de tu propia vida. En este momento sagrado de comprensión, algo profundo está cambiando en las fibras más íntimas de tu ser. Los 33 años de Jesús han completado su propósito cósmico, no solo redimir a la humanidad, sino despertar en cada alma individual el potencial divino que yace dormido. Tú eres la continuación de esos 33 años perfectos, el siguiente capítulo en la historia de la redención que comenzó hace 2 milenios y que ahora encuentra su expresión única y personal en tu propia jornada espiritual. ¿Alguna vez sentiste que hay algo en la historia del universo que nunca te contaron? Imagina descubrir que la primera traición del cielo no fue obra de Lucifer, sino de alguien que cayó en silencio, mucho antes de que se escucharan gritos de rebelión. Durante siglos hemos aceptado la versión oficial. Lucifer, el ángel portador de luz, se rebeló por orgullo. Pero ¿y si esa no fuera la raíz del mal? ¿Y si todo comenzó antes, en un acto que fue borrado de los textos sagrados? Hoy vamos a explorar una verdad olvidada. Quédate conmigo hasta el final, porque vamos a desenterrar un misterio que podría cambiar para siempre la forma en que entiendes el bien y el mal. El libro de Enoc, considerado apócrifo pero venerado por los primeros cristianos. Los jubileos que narran acontecimientos anteriores al Génesis, el Apocalipsis de Abraham, lleno de visiones celestiales. Todos estos documentos coinciden en algo extraordinario. Existía una clase de seres anteriores a los ángeles, anteriores a la creación misma. Pero ¿quiénes eran estos primordiales? Imagina entidades conscientes, dotadas de libre albedrío absoluto, que presenciaron los primeros momentos de la creación. No eran siervos, no tenían jerarquías que respetar, simplemente existían. Y cuando el Altísimo reveló su plan más ambicioso, crear al hombre, algo extraordinario sucedió. No hubo gritos de protesta, no se alzaron espadas celestiales. Hubo algo mucho más devastador, el desprecio silencioso. Estos seres primigenios contemplaron el proyecto divino y decidieron algo que reverberaría a través de toda la eternidad. Se negaron a participar, no por temor,
no por ignorancia, sino por una convicción profunda y terrible. El hombre era indigno. ¿Puedes imaginar ese momento? El creador del universo, rodeado por sus primeras creaciones, revelando su obra maestra y siendo recibido con un silencio glacial que cortaba más profundo que cualquier acusación. Pero aquí viene lo verdaderamente escalofriante. Este rechazo no fue una sorpresa para Dios. Los textos sugieren que Él ya sabía lo que sucedería. Entonces, ¿por qué siguió adelante? ¿Por qué crear al hombre sabiendo que dividiría el cielo mismo? La respuesta a esta pregunta transformará todo lo que creías saber sobre el origen del bien y del mal, sobre la naturaleza de la lealtad y la traición, sobre el verdadero propósito de la humanidad en el cosmos. Durante los próximos minutos, exploraremos juntos los rincones más oscuros de la historia celestial. Descubriremos textos que han permanecido ocultos durante milenios y desentrañaremos el misterio de los primordiales, seres tan antiguos que su simple existencia desafía todo lo que creíamos saber sobre el comienzo de todas las cosas. Prepárate para un viaje que cambiará tu perspectiva sobre la fe, la lealtad y el origen mismo de la existencia. Porque lo que descubriremos hoy no solo reescribe la historia del cielo, sino que explica por qué el infierno era inevitable. Para comprender verdaderamente quiénes eran los primordiales, debemos retroceder más allá en el principio del Génesis. Debemos adentrarnos en lo que los místicos llaman el silencio anterior, ese estado previo a la creación donde solo existía la voluntad divina y sus primeras emanaciones. Los textos de Enoc, específicamente el libro de los vigilantes, nos hablan de seres que no fueron creados en el sentido tradicional, sino emanados. Surgieron directamente de la esencia divina como pensamientos que cobraron conciencia propia. No eran ángeles, porque los ángeles tendrían propósitos específicos. No eran humanos, porque los humanos aún no existían ni siquiera como concepto. Eran pura conciencia libertada, voluntad sin restricciones, inteligencia sin limitaciones. El Zohar, ese compendio místico del judaísmo, los describe con una frase que resuena a través de los siglos: Reshit Chochma, los primeros en sabiduría. No porque supieran más que Dios, sino porque fueron los primeros en enfrentar la terrible carga de la conciencia plena. La capacidad de cuestionar, evaluar y rechazar incluso al Creador mismo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Imagina por un momento la magnificencia de estos seres. Los fragmentos del Cairo Geniza nos hablan de entidades que existían como llamas sin combustible, energía pura que se sostenía a sí misma. No tenían forma física, porque no la necesitaban. No requerían adoración porque no habían sido diseñados para adorar. Simplemente contemplaban, comprendían y decidían. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso
curso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Pero aquí surge una pregunta fascinante que los eruditos han debatido durante siglos. ¿Por qué Dios los creó si sabía que podrían rechazarlo? Un midrash poco conocido, preservado en los manuscritos de Qumran, sugiere una respuesta inquietante. Dios necesitaba testigos de su gloria que pudieran elegir libremente reconocerla o negarla. La adoración forzada no es adoración en absoluto. El amor compulsivo no es amor verdadero. Los primordiales fueron el primer experimento divino en el libre albedrío absoluto, y durante eras incalculables el experimento funcionó. Estos seres contemplaban la gloria divina y libremente la reconocían. Eran compañeros, no siervos, testigos, no adoradores, participaban en la existencia misma como iguales, hasta que Dios reveló su siguiente plan. Los textos apócrifos nos cuentan que hubo un momento, imposible de situar en el tiempo porque el tiempo aún no existía, cuando el Altísimo convocó a estos primordiales y les reveló algo sin precedentes, su intención de crear un nuevo tipo de ser. No como ellos, emanado de la esencia divina, sino formado de materia base, no dotado de conciencia plena desde el inicio, sino destinado a desarrollarla gradualmente. No libre de limitaciones físicas, sino encerrado en un cuerpo mortal. Y lo más incomprensible de todo, este nuevo ser llevaría la imagen divina. El texto conocido como los misterios de la creación, encontrado entre los manuscritos de Nag Hammadi, describe la reacción de los primordiales con una frase que hiela la sangre: y hubo silencio en el lugar altísimo, un silencio que duró lo que serían 1000 años. No protestaron inmediatamente, primero intentaron comprender. ¿Cómo podía la imagen del Altísimo ser otorgada a algo hecho de barro? ¿Cómo podía lo perfecto crear intencionalmente lo imperfecto? Algunos de los primordiales, según el libro de los Jubilís, incluso presentaron argumentos lógicos. El texto preserva fragmentos de estos diálogos anteriores. Si creas un ser libre pero limitado, elegirá mal. Si le das tu imagen pero no tu poder, la profanará. Si lo haces mortal pero consciente, vivirá en constante terror. Pero Dios no cambió de opinión. Y fue entonces cuando sucedió algo que fracturó la realidad misma. Por primera vez en la existencia, hubo desacuerdo en el nivel más alto de la creación. Los primordiales se dividieron. Algunos, que los textos llaman los fieles al misterio, decidieron confiar en la sabiduría divina aunque no la comprendieran. Pero otros, los guardianes de la perfección, llegaron a una conclusión terrible. Dios estaba cometiendo un error. Y si Dios podía equivocarse, entonces su autoridad no era absoluta. Si su autoridad no era absoluta, entonces ellos no estaban obligados a obedecer. El Apocalipsis de Abraham describe este momento con palabras que aún resuenan en las tradiciones místicas. Y se levantó una división en los cielos, no de guerra, sino de voluntad, no de espada, sino de corazón. Los primordiales que rechazaron el plan divino no se rebelaron en el sentido tradicional, no intentaron derrocar a Dios, simplemente se fueron. Se retiraron a regiones que los textos describen como lugares donde el tiempo no fluye, dimensiones paralelas a la gloria, espacios entre la existencia y la nada. No fueron expulsados, ellos mismos eligieron el exilio, pero su partida dejó una herida en el tejido mismo de la realidad. Por primera vez había un vacío donde antes había plenitud.
un silencio donde antes había armonía. Y en ese silencio algo más comenzó a crecer, la duda, porque si seres tan próximos a Dios podían cuestionarlo, si entidades emanadas de su propia esencia podían encontrar defectos en sus planes, ¿qué garantía había de que Él realmente supiera lo que estaba haciendo? Esta duda se infiltraría más tarde en la mente de un ángel llamado Lucifer. Pero por ahora, Dios continuó con su plan, aparentemente indiferente al dolor de la primera traición. O tal vez, como sugieren algunos textos místicos, ese dolor era exactamente lo que él esperaba, porque solo a través del rechazo podría demostrar el verdadero valor de la aceptación. Para comprender verdaderamente la magnitud de lo que sucedió cuando los primordiales se retiraron, debemos adentrarnos en textos que han permanecido ocultos en monasterios remotos y bibliotecas olvidadas durante más de 1000 años. El Codex Sinaiticus, en sus márgenes apenas legibles, contiene una nota que ha desconcertado a los estudiosos. Cuando la luz primera se apartó, el Creador lloró lágrimas que se convirtieron en estrellas. Metáfora poética o testimonio literal de un momento cósmico de dolor. Los primordiales no simplemente se fueron, su retirada fue un evento que los textos describen como la gran sustracción. Imagina que alguien arrancara hilos fundamentales del tejido de la realidad. La creación no colapsó, pero quedó incompleta. El documento conocido como Los Lamentos de la Primera Hora, descubierto en las cuevas de Qumran, pero mantenido en secreto durante décadas, describe este momento con una precisión escalofriante. En el día de la gran sustracción, cuando los hijos de la luz primera apartaron su rostro del rostro, hubo un temblor en los fundamentos del ser. No de tierra, pues, la tierra aún no existía, sino un temblor en la idea misma de la existencia. Pero, ¿qué significaba realmente esta sustracción? Los textos cabalísticos nos ofrecen una perspectiva fascinante. Los primordiales no solo eran observadores de la creación, eran participantes activos en su mantenimiento. Su contemplación de la gloria divina era lo que permitía que esa gloria se manifestara plenamente. Cuando se retiraron, no llevaron consigo solo su presencia, llevaron consigo aspectos de la gloria misma. El Sefer Yetzirah, en sus pasajes más crípticos, habla de 10 luces que se volvieron 7 cuando 3 se negaron a brillar. Los eruditos han debatido durante siglos si esto se refiere a eventos cósmicos reales o a simbolismos espirituales. Pero los textos de Nag Hammadi sugieren que ambas interpretaciones son correctas. Cuando los primordiales se retiraron, llevaron consigo 3 aspectos fundamentales de la creación: la perfección absoluta, la unidad inmutable y la certeza eterna. Lo que quedó fue un universo hermoso pero fracturado, unificado pero vulnerable, lleno de potencial pero también de incertidumbre. Tenemos un recurso espiritual para ti: Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Y Dios, lejos de lamentarse por esta pérdida, la aprovechó. Un texto arameo encontrado en los archivos del Vaticano, conocido como el Testimonio del Séptimo Día, contiene una frase que ha sido censurada durante siglos. Y vio Dios que la imperfección era buena, porque solo en la imperfección podía manifestarse la perfección del amor. ¿De qué significa esto? Los místicos judíos desarrollaron una teoría radical. Dios no creó al hombre a pesar de la traición de los primordiales, sino precisamente a causa de ella. Piénsalo de esta manera.
cuando tienes la adoración garantizada, cuando tu gloria es reconocida automáticamente, cuando no existe la posibilidad del rechazo. ¿Es realmente amor lo que recibes o es simplemente el funcionamiento natural de la realidad? Pero cuando creas un ser que puede elegir libremente amarte o rechazarte, cuando estableces una relación donde el abandono es posible, entonces cada acto de lealtad se convierte en algo precioso. Los primordiales, en su rechazo, le habían enseñado a Dios algo sobre sí mismo que él tal vez no había considerado completamente, que el amor verdadero requiere la posibilidad real de la pérdida. Así que cuando diseñó al hombre, incorporó intencionalmente esa vulnerabilidad. Lo hizo mortal para que cada momento de fe fuera un acto de valentía. Lo hizo ignorante para que cada búsqueda de verdad fuera un acto de confianza. Lo hizo libre para que cada elección de obediencia fuera un acto de amor genuino. Pero los primordiales, desde sus dominios de exilio, observaban este nuevo experimento con algo más que desaprobación. Los textos hablan de los vigilantes silenciosos, seres que no interferían directamente pero cuya simple observación ejercía una influencia sutil sobre la realidad. Su silencio no era neutral, era una crítica constante, un recordatorio permanente de que existía otra perspectiva, otra forma de ver las cosas. Y fue este silencio crítico lo que eventualmente encontraría un eco en la mente de un ángel que se convertiría en el adversario más famoso de la historia. Pero antes de llegar a Lucifer, debemos entender algo fundamental. Los primordiales no desaparecieron. Los textos más esotéricos sugieren que aún existen en esas regiones donde el tiempo no fluye, observando, evaluando, esperando. ¿Esperando qué? Algunos manuscritos sugieren que esperan el fracaso final del experimento humano. Otros proponen que esperan una invitación para regresar. Y los más inquietantes sugieren que esperan el momento en que puedan demostrar que tenían razón desde el principio. Porque si los humanos finalmente fracasan, si la creación colapsa bajo el peso de sus propias contradicciones, entonces la sabiduría de los primordiales quedará vindicada. Su rechazo original se revelará no como traición, sino como prudencia. Y ese día, según algunos textos, podrían considerar regresar no como hijos pródigos, sino como jueces vindicated. Ahora llegamos al momento más crucial de nuestra exploración, el punto donde la antigua traición de los primordiales encontró su eco en un ser de naturaleza completamente diferente. Lucifer no fue el primero en cuestionar a Dios, pero sí fue el primero en transformar la duda en acción. Para comprender verdaderamente la caída de Lucifer, debemos primero entender qué tipo de ser era. Los textos lo describen como Helel ben Shachar, brillante, hijo de la aurora. Pero un manuscrito siríaco recientemente descubierto añade un detalle fascinante. Era el único ángel creado después de la retirada de los primordiales. ¿Coincidencia? Los eruditos han comenzado a teorizar que no. Lucifer fue creado específicamente para llenar el vacío dejado por los primordiales. Era brillante no solo en gloria, sino en capacidad intelectual. Tenía acceso a niveles de comprensión que otros ángeles no poseían. Y con esa comprensión vino algo peligroso: la capacidad de recordar. Los textos más esotéricos sugieren que Lucifer tenía acceso a los ecos de la creación, memorias residuales de eventos anteriores a su propia existencia. Podía percibir las huellas dejadas por los primordiales, sentir los contornos del vacío que habían dejado atrás. El libro de Enoc, en pasajes que fueron censurados de la mayoría de las traducciones, describe un momento específico. Y vio el Shining One las marcas de los que habían partido, y su corazón se turbó con preguntas que no debían ser formuladas.
¿Qué preguntas eran esas? Un texto gnóstico del siglo III, los diálogos del portador de luz, preserva lo que podrían ser fragmentos de los pensamientos de Lucifer. Si seres más antiguos y sabios encontraron motivos para apartarse, ¿qué sé yo que ellos no supieran? Si la perfección misma pudo cuestionar este plan, ¿qué derecho tengo yo a aceptarlo sin reflexión? Aquí vemos algo crucial. Lucifer no se rebeló por orgullo puro, sino por una crisis intelectual. Había heredado la duda de los primordiales, pero a diferencia de ellos, no tenía la opción del retiro silencioso. Era un ángel, creado con propósitos específicos, atado a la estructura celestial de una manera que los primordiales nunca habían estado. Los primordiales podían simplemente irse. Lucifer, para expresar su desacuerdo, tendría que rebelarse, y así comenzó a desarrollar lo que los textos llaman la estrategia del perfeccionamiento, un plan para corregir lo que él percibía como el error divino en la creación del hombre. Pero antes de actuar, Lucifer hizo algo que los textos describen con detalle fascinante. Investigó. El Apocalipsis de Abraham menciona que el Shining One buscó en los lugares del silencio, una referencia directa a los dominios donde se habían retirado los primordiales. ¿Qué encontró allí? Los manuscritos de Nag Hammadi sugieren que estableció algún tipo de comunicación con los exiliados, no una alianza formal, sino algo más sutil, una confirmación de sus dudas. Los primordiales, desde su exilio silencioso, no le dijeron qué hacer. Simplemente le mostraron que era posible cuestionar, que la autoridad divina no era tan absoluta como parecía, que había precedentes para el desacuerdo, y con esa revelación, Lucifer comenzó a ver la creación del hombre no como un acto de amor divino, sino como una repetición de un error cósmico. Un texto copto del siglo IV describe la evolución del pensamiento de Lucifer con una precisión psicológica notable. Primero vio contradicción, luego vio patrón, finalmente vio obligación. La obligación era esta: si Dios estaba repitiendo un error, alguien debía intervenir. Los primordiales habían elegido el retiro, pero esa estrategia había fallado. Dios había procedido de todos modos. Una nueva estrategia era necesaria. No retiro, sino resistencia activa. No silencio, sino acusación. No abandono, sino toma de control. El plan de Lucifer, tal como lo reconstruyen los textos, era elegantemente simple: demostrar la imperfección del hombre de manera tan contundente que Dios se vería obligado a admitir su error y comenzar de nuevo. Pero para hacer esto, Lucifer necesitaba algo que los primordiales no habían tenido: acceso directo a la creación, y eso requería una transformación fundamental de su propia naturaleza. Los ángeles, por diseño, no podían interferir directamente con el libre albedrío humano. Pero si un ángel renunciara a su naturaleza angelical, si se permitiera caer de su estado original, entonces podría operar bajo reglas diferentes. El texto conocido como la metamorfosis del portador de luz describe este proceso con detalle perturbador, y eligió el brillante descender no en derrota, sino en estrategia. Cambió su naturaleza para cambiar sus posibilidades. La caída de Lucifer no fue un castigo que se le impuso, fue una transformación que él mismo orquestó. Se convirtió en algo nuevo, ni ángel ni humano, sino una entidad híbrida capaz de operar en ambos dominios, y desde esa posición única comenzó su trabajo de demostración. Su objetivo no era simplemente tentar a los humanos al pecado, era exponerlos como fundamentalmente defectuosos, probar que la confianza de Dios en ellos estaba mal puesta. Cada tentación exitosa sería evidencia. Cada caída humana sería un argumento. Cada falla moral sería una confirmación de que los primordiales habían tenido razón desde el principio.
Y cuando hubiera acumulado suficiente evidencia, cuando el fracaso humano fuera innegable, podría regresar ante el trono divino, no como un rebelde derrotado, sino como un investigador vindicado. Mira, diría, te dije que esto no funcionaría. Los antiguos te lo dijeron también. Es hora de admitir el error y comenzar de nuevo. Pero había un defecto en este plan, un defecto que Lucifer no había anticipado. Dios ya sabía que los humanos fallarían. Ese conocimiento no era una debilidad en el plan divino, era el plan mismo, porque lo que ni los primordiales ni Lucifer habían comprendido era esto: Dios no estaba buscando perfección, estaba buscando algo mucho más raro y precioso: redención. La capacidad no solo de fallar, sino de levantarse después del fracaso. La posibilidad no solo de pecar, sino de arrepentirse. El milagro no de la perfección inmaculada, sino del amor que perdura a través de la imperfección. Y para eso necesitaba seres que pudieran fallar genuinamente, no seres que fueran incapaces de error. Los primordiales, en su perfección, no podían ser redimidos, porque nunca necesitaban redención. Lucifer, en su rebelión, se había colocado más allá de la redención. Pero los humanos existían en ese espacio sagrado entre la perfección y la condenación, donde la redención era tanto posible como necesaria. Y esa posibilidad, esa necesidad, era exactamente lo que Dios había estado buscando desde el momento en que el primer silencio fracturó el cielo. El Edén no fue simplemente un hogar para la humanidad naciente, fue el epicentro donde milenios de tensión celestial finalmente colisionaron con la realidad material. Cada árbol, cada río, cada criatura llevaba el peso de debates cósmicos que habían comenzado antes de que el tiempo mismo tuviera significado. Para comprender verdaderamente lo que sucedió en el jardín, debemos leer entre las líneas de Génesis y explorar textos que han permanecido ocultos en bibliotecas monásticas durante siglos. El Testamento de Adán, un documento siríaco del siglo III, contiene un detalle que nunca llegó a las escrituras canónicas. Adán fue consciente desde su primer aliento de que no estaba solo en la creación. Podía percibir presencias observantes, seres que lo contemplaban desde dimensiones paralelas a la realidad física. Estas presencias eran los primordiales, aún vigilan desde su exilio voluntario, evaluando este nuevo experimento divino con la frialdad de jueces eternos. Pero había más. El libro de los Jubileos menciona que el jardín existía simultáneamente en múltiples planos de realidad. Mientras Adán y Eva experimentaban una versión material, existían ecos del mismo jardín en dominios espirituales donde diferentes facciones celestiales podían influir sutilmente en los eventos. ¿Por qué esta estructura tan compleja? Los textos cabalísticos sugieren una respuesta fascinante. Dios había creado el Edén como un punto de convergencia, donde todas las perspectivas sobre la humanidad podrían ser probadas simultáneamente. Los primordiales podían observar y juzgar sin interferir directamente. Lucifer podía tentar y probar sus teorías sobre la naturaleza humana. Los ángeles leales podían proteger y guiar sutilmente, y Dios mismo podía interactuar directamente con sus nuevas creaciones. El jardín era, esencialmente, un laboratorio cósmico, pero dentro de este laboratorio, Eva ocupaba una posición única que los textos apenas insinúan. El Evangelio de María, aunque considerado gnóstico, preserva una perspectiva intrigante. Eva no fue creada simplemente como compañera de Adán, sino como la primera en despertar. ¿Despertar a qué? Los manuscritos de Nag Hammadi sugieren que Eva tenía una sensibilidad especial para percibir las dimensiones espirituales que rodeaban el jardín. Podía sentir las presencias observantes de una manera que Adán no podía.
Esta sensibilidad la convertía en el objetivo perfecto para las manipulaciones de Lucifer, pero también en algo más, en la primera humana, en enfrentar directamente la complejidad moral del cosmos. Cuando la serpiente se acercó a Eva, no fue un encuentro casual. Los textos apócrifos describen una convergencia planificada, un momento donde todas las fuerzas en tensión finalmente se enfocaron en un solo punto. El diálogo entre la serpiente y Eva, tal como lo presenta Génesis, es apenas la superficie de una conversación que los textos sugieren duró mucho más tiempo y abarcó temas mucho más profundos. Un fragmento del diálogo expandido, encontrado en los archivos de la Biblioteca de Alejandría antes de su destrucción, preserva lo que podrían ser elementos de esta conversación más amplia. Serpiente, ¿has considerado por qué algunos seres escolares no participar en tu creación? Eva, ¿de qué seres hablas? Serpiente, de aquellos cuya sabiduría es tan grande que prefirieron apartarse antes que presenciar lo que consideraban un error. Eva, un error. Somos Adán y yo errores. Serpiente, esa es la pregunta que debes responder por ti misma. Come del árbol y sabrás no solo el bien y el mal, sino por qué existen. Aquí vemos la genialidad diabólica de la estrategia de Lucifer. No estaba simplemente tentando a Eva al pecado, estaba introduciéndola a la crisis existencial que había dividido el cielo mismo. Le estaba ofreciendo acceso a la perspectiva de los primordiales. Cuando Eva finalmente tomó del fruto, no fue un acto de simple desobediencia. Fue el momento en que la humanidad entró conscientemente en el debate cósmico sobre su propia naturaleza y valor. El texto conocido como Las lágrimas de Eva describe sus primeros momentos después de comer del árbol con una precisión psicológica notable. Y al probar del fruto prohibido, no vio Eva solo el bien y el mal, sino la razón por la cual algunos habían considerado que ella no debería existir, y ese conocimiento fue más amargo que cualquier fruto. Por primera vez, un ser humano comprendía plenamente su lugar en el cosmos, no como la corona de la creación, sino como el centro de una controversia que había dividido el cielo mismo. Y con esa comprensión vino una elección terrible: aceptar el juicio de aquellos que la consideraban indigna o defender su derecho a existir. Cuando ofreció el fruto a Adán, no lo estaba condenando. Lo estaba invitando a compartir tanto la carga como la responsabilidad de esa elección fundamental. El momento en que Adán comió del árbol marcó el fin de la inocencia humana, pero también algo más profundo. Marcó el momento en que la humanidad dejó de ser simplemente objeto de debate cósmico y se convirtió en participante activo en él. Los primordiales habían dicho: estos seres son indignos. Lucifer había argumentado: estos seres son defectuosos. Pero Adán y Eva, al elegir conscientemente participar en su propia complejidad moral, dijeron algo revolucionario: estos seres deciden por sí mismos. Y esa autodeterminación, esa afirmación de agencia moral en el rostro de la crítica cósmica, fue exactamente lo que Dios había estado esperando. No obediencia ciega, sino elección consciente. No perfección automática, sino crecimiento a través del error. No adoración compulsiva, sino amor que persiste incluso después del entendimiento. El jardín había servido su propósito. Los humanos habían demostrado que podían elegir, fallar, comprender las consecuencias de sus elecciones y continuar eligiendo. Eran finalmente dignos no de perfección, sino de algo mucho más raro, de redención. Y esa dignidad, esa capacidad de ser redimidos después de fallar, era algo que ni los primordiales en su perfección, ni Lucifer en su rebelión, podrían jamás comprender completamente. Porque para ser redimido, primero debes estar perdido, y solo los humanos, en toda la creación, tenían esa capacidad única. Lo que sucedió después de la caída reveló algo sobre la naturaleza divina que ni los primordiales ni Lucifer
habían anticipado. En lugar de cancelar el proyecto humano, en lugar de admitir el error que ellos habían previsto, Dios hizo algo completamente inesperado. Se acercó más. El texto conocido como Los Pasos del Creador, preservado en fragmentos arameos en el monasterio de Santa Catalina, describe este momento con una poesía que trasciende el tiempo. Y cuando oyeron la voz del Eterno que se paseaba en el jardín al aire del día, no era el paso de un juez que viene a condenar, sino el caminar lento de un padre que busca a hijos perdidos para traerlos de vuelta a casa. Este detalle ha sido minimizado en las interpretaciones tradicionales, pero los textos místicos lo consideran fundamental. Dios no apareció en el jardín después de la caída con truenos y terremotos. Caminó, se acercó gradualmente, llamó antes de aparecer. ¿Por qué? Porque estaba demostrando algo crucial, que el amor verdadero no se retira cuando encuentra imperfección, sino que se acerca con más cuidado. Los primordiales habían reaccionado al plan de crear seres imperfectos retirándose en disgusto. Lucifer había respondido intentando sabotear el proyecto, pero Dios reaccionó a la imperfección real de sus criaturas acercándose con ternura. Un midrash poco conocido preserva lo que podrían ser las primeras palabras de Dios después de la caída. Ayeka, ¿dónde estás? Pero el texto añade una nota crucial. No preguntó porque no supiera, sino porque quería que ellos supieran que aún importaban lo suficiente como para ser buscados. Esta respuesta divina envió ondas de shock a través de todas las dimensiones espirituales que observaban el experimento humano. Los primordiales, desde sus dominios de exilio, presenciaron algo que desafiaba todos sus cálculos. Un creador que no abandonaba su creación cuando ésta fallaba, sino que la abrazaba más estrechamente. El testimonio de los vigilantes silenciosos, un texto encontrado recientemente en las cuevas del Mar Muerto, describe la reacción de los primordiales con una frase que ha desconcertado a los traductores. Y hubo turbación en los lugares del silencio, porque el patrón esperado no se cumplió. ¿Qué patrón esperaban? Basándose en su propia experiencia, habían asumido que Dios reaccionaría a la desobediencia humana de la misma manera que había reaccionado a su retiro, con aceptación silenciosa de la separación. Habían pensado que Dios permitiría que los humanos se alejaran, tal como había permitido que ellos se alejaran. Que el proyecto humano terminaría en abandono mutuo, vindicando así su perspectiva original. Pero en lugar de eso, presenciaron algo completamente nuevo, un Dios que luchaba por mantener la relación incluso después del fracaso. Las consecuencias que Dios impuso, la mortalidad, el trabajo arduo, el dolor del parto, no eran castigos en el sentido tradicional. Los textos cabalísticos las interpretan como correcciones misericordiosas, cambios diseñados para hacer posible la redención futura. La mortalidad humana, por ejemplo, no era una maldición, sino una bendición disfrazada. Limitaba el daño que los humanos podrían hacerse a sí mismos ya otros, y creaba la urgencia necesaria para el crecimiento espiritual. El trabajo arduo los mantendría conectados a la realidad física, evitando que se perdieran en abstracciones peligrosas como las que habían seducido a Lucifer. El dolor del parto aseguraría que cada nueva vida fuera valorada, que la continuación de la humanidad nunca se diera por sentada. Estas no eran puniciones, sino adaptaciones, modificaciones al diseño original que tomaban en cuenta las lecciones aprendidas del primer fracaso. Pero lo más revolucionario de todo fue lo que Dios hizo después. Prometió redención futura. En sus palabras a la serpiente, su descendencia te aplastará la cabeza. Estaba declarando que la historia humana no terminaría en fracaso, sino en victoria. Esta promesa era más que una profecía. Era una declaración de guerra contra toda la lógica que había motivado tanto a los primordiales como a Lucifer. Estaba diciendo, en efecto,
no solo no abandonaré a estos seres imperfectos, sino que trabajaré activamente para perfeccionarlos, no a través de la eliminación de sus fallas, sino a través de la transformación de esas fallas en fortalezas. Los textos místicos interpretan esta promesa como el momento en que Dios reveló su estrategia suprema. Había permitido la imperfección humana, no porque no pudiera evitarla, sino porque planeaba usarla como materia prima para una creación aún más gloriosa. Los humanos no serían perfectos como los ángeles, que nunca habían conocido el fracaso. Serían algo completamente nuevo, seres que habían conocido el fracaso y habían elegido levantarse. Serían más fuertes que los primordiales, porque su fortaleza habría sido probada. Serían más sabios que los ángeles, porque su sabiduría habría sido ganada a través del error. Serían más amorosos que cualquier otro ser creado, porque habrían experimentado personalmente tanto el costo del desamor como el poder del perdón. Esta era la respuesta definitiva de Dios a la crítica cósmica. No solo defender su decisión de crear humanos, sino demostrar que esa decisión era no solo correcta, sino brillante. Los primordiales habían visto la propuesta y habían dicho, no funcionará. Lucifer había visto el primer fracaso y había dicho, se los dije, pero Dios vio el mismo fracaso y dijo, ahora podemos empezar realmente. Pero la historia no terminó con la expulsión del Edén. Los textos más esotéricos sugieren que la influencia de los primordiales y su antigua traición continuó resonando a través de la historia humana de maneras sutiles pero profundas. El Cronicón de las Influencias Ocultas, un manuscrito bizantino del siglo VIII, describe cómo los primordiales, aunque retirados, nunca perdieron completamente su conexión con la realidad creada. Su silencio mismo se había convertido en una fuerza, una constante presión cósmica hacia la duda, la desilusión y el abandono de la fe. Esta influencia no era activa como la de Lucifer y sus demonios, era pasiva, penetrante, casi imperceptible. Se manifestaba como una voz susurrante en los momentos de crisis humana. ¿Ves? Teníamos razón. Esto no está funcionando. Es hora de rendirse. Los místicos judíos desarrollaron un concepto para describir esta influencia. Ruach HaYeush, el espíritu de la desesperación. No era un demonio específico, sino una atmósfera espiritual, una tendencia cósmica hacia el pesimismo que podía infiltrarse en las mentes humanas durante sus momentos más vulnerables. Los grandes héroes de la fe, desde Abraham hasta Moisés, desde David hasta los profetas, todos enfrentaron momentos donde esta influencia primordial los tentaba no al pecado activo, sino a algo más sutil, al abandono de la esperanza. Abraham, cuando se le pidió sacrificar a Isaac, no solo luchó contra su amor paternal, luchó contra voces antiguas que susurraban, ¿ves? Dios es arbitrario. Los primordiales tenían razón en alejarse. Moisés, en el desierto, no solo enfrentó la rebelión del pueblo, enfrentó el peso de la duda cósmica, 40 años vagando. ¿Es esto lo que Dios llama liberación? Los antiguos sabían que esto terminaría mal. Job, en su sufrimiento, no solo luchó contra la pérdida personal, luchó contra la tentación de unirse al coro eterno de los que habían visto la imperfección del mundo y habían decidido que no valía la pena el esfuerzo. Pero aquí está lo extraordinario. Cada vez que un humano resistía esta influencia primordial, cada vez que elegía la fe sobre la desesperación, la esperanza sobre el cinismo, la perseverancia sobre el abandono, algo cambiaba en el tejido mismo de la realidad. Los textos cabalísticos hablan de Tikkun Olam, la reparación del mundo. Pero sugieren que esta reparación no es solo de los daños causados por el pecado humano, sino de la fractura original causada por la retirada de los primordiales. Cada acto humano de fe genuina, cada momento de amor perseverante, cada decisión de continuar luchando,
a pesar de la aparente futilidad, enviaba ondas de curación de vuelta a través del tiempo hacia esa primera herida cósmica. Los humanos, sin saberlo, estaban no solo salvándose a sí mismos, sino sanando el cosmos mismo. Y los primordiales, desde sus dominios de exilio, comenzaron a percibir algo que no habían anticipado, que el experimento que habían rechazado no solo estaba funcionando, sino que estaba produciendo algo hermoso. El Libro de los Retornos, un texto cabalístico del siglo XIII, sugiere que algunos de los primordiales han comenzado a reconsiderar su posición. No todos, muchos permanecen convencidos de que tenían razón, pero algunos han comenzado a preguntarse si su juicio original fue demasiado precipitado. Estos textos hablan de Neshamot Chosrot, almas que regresan, primordiales que han elegido abandonar su exilio y reencarnarse como humanos para experimentar personalmente lo que una vez rechazaron. ¿Es esto posible? Los textos no lo afirman definitivamente, pero sugieren que algunas de las almas humanas más extraordinarias, aquellas que muestran una sabiduría y una compasión que parecen sobrenaturales, podrían ser primordiales redimidos, aprendiendo finalmente el valor de lo que una vez despreciaron. Esta teoría explicaría por qué algunos individuos parecen nacer con una comprensión intuitiva de verdades espirituales profundas. ¿Por qué algunos pueden amar con una intensidad que trasciende la experiencia humana normal? ¿Por qué algunos pueden mantener la fe incluso en las circunstancias más desesperantes? Podrían ser antiguos críticos de la humanidad que han venido a experimentar personalmente por qué Dios valoraba tanto lo que ellos habían rechazado. Y si esto es verdad, entonces la historia humana no es solo sobre la redención de la humanidad, sino sobre la posible redención de la primera traición cósmica. Cada generación humana lleva dentro de sí no solo el potencial de su propia salvación, sino la posibilidad de sanar heridas que son anteriores a la historia misma. Ahora llegamos al corazón del misterio, al punto donde todos los hilos de esta historia ancestral se entrelazan para revelar una verdad que ha estado oculta durante milenios. ¿Qué pasaría si te dijera que todo esto, la traición de los primordiales, la rebelión de Lucifer, la caída de la humanidad, fue parte de un plan más grande? No un plan para permitir el mal, sino un plan para crear algo que nunca antes había existido en el cosmos: el amor probado por el fuego. Los textos más esotéricos, aquellos que han sido guardados en los lugares más secretos de las bibliotecas monásticas, sugieren algo revolucionario. Dios sabía desde el principio que los primordiales se retirarían. Sabía que Lucifer se rebelaría. Sabía que los humanos caerían, no porque fuera incapaz de evitarlo, sino porque era la única manera de lograr lo que realmente buscaba. Piénsalo de esta manera: un Dios omnipotente puede crear seres que lo amen automáticamente, puede diseñar criaturas programadas para la adoración, entidades incapaces de cualquier otra respuesta que no sea la devoción absoluta. Pero ese no sería amor real, ¿verdad? Sería simplemente el funcionamiento de un mecanismo cósmico. El amor verdadero, el tipo de amor que vale la pena tener, el tipo de amor que justifica toda la gloria de la creación, debe ser elegido libremente, incluso cuando elegir lo contrario es posible y aparentemente más lógico. Los primordiales demostraron que seres perfectos, cuando se enfrentan a algo que no comprenden, pueden elegir el retiro sobre la confianza. Lucifer demostró que seres gloriosos, cuando encuentran razones para dudar, pueden elegir la rebelión sobre la sumisión. Pero los humanos han demostrado algo completamente único. Pueden elegir el amor incluso después de conocer el dolor, la confianza incluso después de experimentar la traición, la fe incluso después de enfrentar la duda. Y ese tipo de amor que persiste a través del sufrimiento, confianza que sobrevive a la decepción, fe que trasciende la razón,
es infinitamente más valioso que cualquier adoración automática. Los textos sugieren que cuando la historia finalmente llegue a su conclusión, cuando todas las cuentas sean saldadas y todas las preguntas sean respondidas, el universo habrá producido algo que nunca antes había existido. Una comunidad de seres que aman a Dios no porque no tengan otra opción, sino porque han elegido hacerlo incluso cuando tuvieron todas las razones para alejarse. Y esa comunidad, formada por humanos redimidos, ángeles que permanecieron fieles y quizás incluso algunos primordiales que regresaron, será más gloriosa que cualquier cosa que hubiera sido posible en un universo sin traición, sin caída, sin redención, porque el oro más puro es el que ha pasado por el fuego. El amor más fuerte es el que ha sido probado por la pérdida. La fe más brillante es la que ha sobrevivido a la duda, y la lealtad más preciosa es la que ha elegido permanecer incluso cuando partir era una opción. Hemos viajado juntos a través de milenios de historia oculta, desde los dominios silenciosos, donde los primordiales tomaron su fatídica decisión, hasta los jardines donde la humanidad entró conscientemente en el gran debate cósmico sobre su propia naturaleza. Hemos visto cómo una fractura original en el cielo se convirtió en el trasfondo de toda la historia humana, cómo el silencio despectivo se transformó en rebelión activa, y cómo el dolor de la primera traición se convirtió en el catalizador para un amor más profundo de lo que jamás había sido posible. Pero nuestra exploración nos deja con preguntas que trascienden la historia antigua y tocan el corazón de nuestra existencia actual. Si algunos de nosotros somos realmente primordiales redimidos, reencarnados para experimentar lo que una vez rechazaron, ¿cómo podemos saber quiénes somos? ¿Qué señales podrían indicar que llevamos dentro la memoria de ese primer rechazo? Si la influencia silenciosa de los primordiales aún se filtra en nuestro mundo, susurrando desesperación en nuestros momentos más oscuros, ¿cómo podemos reconocer esas voces y resistir su atracción hacia el cinismo? Si cada acto de fe genuina envía ondas sanadoras de vuelta a través del tiempo, sanando esa herida cósmica original, ¿qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros en esta reparación universal? Y la pregunta más profunda de todas, si tú fueras uno de esos primordiales originales, si hubieras estado presente en el momento en que Dios reveló su plan de crear seres imperfectos pero libres, ¿qué habrías elegido? ¿Te habrías retirado en silencio, convencido de que la perfección no puede colaborar con la imperfección? ¿Te habrías rebelado activamente, tratando de corregir lo que percibías como un error divino? ¿O habrías encontrado la humildad para confiar en una sabiduría más grande que la tuya, incluso cuando no podías comprenderla completamente? Esa pregunta no es solo histórica, es personal. Porque cada día enfrentamos versiones más pequeñas de la misma elección. Cuando vemos imperfección en el mundo, en otros, en nosotros mismos, elegimos el retiro, la crítica destructiva o el amor perseverante. Los primordiales nos enseñaron que incluso los seres más cercanos a Dios pueden elegir mal cuando confían solo en su propia comprensión. Lucifer nos mostró que la brillantez sin humildad puede convertirse en el instrumento de su propia destrucción. Pero la humanidad sigue demostrando que la grandeza verdadera no viene de la perfección, sino de la capacidad de levantarse después de caer, de amar después de ser herido, de confiar después de ser traicionado. Esa capacidad, esa hermosa, terrible, gloriosa capacidad de elegir la esperanza sobre la desesperación, podría ser la respuesta final a la primera pregunta que fracturó el cielo. ¿Vale la pena crear seres que pueden fallar? La respuesta, escrita en cada acto de perdón, en cada momento de compasión, en cada decisión de continuar amando a pesar del dolor, es un resonante sí, porque al final,
Los primordiales tenían razón en una cosa: los humanos somos imperfectos, pero se equivocaron en todo lo demás, porque esa imperfección no es un defecto, es una característica, no es un error, es una oportunidad, no es una razón para el desprecio, es una invitación al milagro de la redención. Y cada vez que elegimos ese milagro, cada vez que optamos por la gracia sobre el juicio, por la esperanza sobre el cinismo, por el amor sobre el abandono, estamos escribiendo un nuevo capítulo en la respuesta cósmica a la primera traición. Estamos demostrando que vale la pena luchar por lo imperfecto, que vale la pena redimir lo caído, que vale la pena amar lo que otros considerarían indigno de amor. Y en esa demostración estamos no solo salvando nuestras propias almas, sino sanando heridas que son más antiguas que la historia, más profundas que el tiempo, más significativas que cualquier cosa que podamos imaginar. La primera traición fracturó el cielo, pero la última lealtad, la tuya, la mía, la de cada alma que elige el amor sobre el abandono, puede sanarlo para siempre. Ahora dime, después de conocer esta historia oculta, después de entender tu lugar en este drama cósmico, ¿qué eliges? ¿El silencio de los primordiales? ¿La rebelión de Lucifer? ¿O el amor imperfecto pero perseverante de la humanidad redimida? La elección es tuya, y de ella depende no solo tu destino, sino el destino de heridas cósmicas que esperan sanación desde antes del amanecer del tiempo. Comparte en los comentarios. ¿Crees que podrías ser un alma primordial experimentando finalmente lo que una vez rechazaste? ¿Has sentido alguna vez esas voces susurrantes de desesperación cósmica? ¿Cómo eliges resistir la atracción hacia el cinismo y mantener viva la llama del amor perseverante? Tu historia, tu elección, tu respuesta a esta antigua controversia podría ser exactamente lo que el cosmos ha estado esperando para completar su sanación. No olvides suscribirte para más revelaciones de los misterios ocultos que dan forma a nuestra realidad. Y comparte este video con aquellos que están listos para conocer la verdad sobre su origen cósmico y su propósito eterno. Hasta la próxima revelación. Que tu elección sea el eco que sane heridas ancestrales y escriba nuevos capítulos en la historia del amor que trasciende toda comprensión. ¿Sabías que las sirenas no son criaturas de fantasía, sino el resultado de la venganza más terrible jamás ejecutada por el cielo? Existe una historia que las religiones prefirieron enterrar en el olvido, un relato tan perturbador que fue borrado deliberadamente de los textos sagrados. Hablamos de una época donde seres de luz pura abandonaron su gloria eterna por un solo momento de pasión humana. Pero espera. Antes de continuar, necesito advertirte algo crucial. Lo que estás a punto de descubrir no son cuentos de hadas ni leyendas románticas. Estos eventos desencadenaron el cataclismo más devastador que la humanidad jamás presenció. Y las consecuencias de esa transgresión celestial aún rondan nuestros océanos. ¿Estás preparado para conocer por qué cada vez que escuchas el canto de una sirena en las profundidades, en realidad estás oyendo el lamento eterno de almas condenadas? Quédate conmigo, porque esta historia cambiará para siempre tu percepción sobre el amor, la traición y el precio que se paga cuando se desafían las leyes del universo. Retrocedamos al momento exacto donde todo se desmoronó. Imagina por un instante la perfección absoluta. Seres luminosos ejecutando una sinfonía cósmica, manteniendo el equilibrio entre las galaxias, sus voces resonando en armonías que ningún oído humano podría soportar sin desintegrarse. Estos eran los vigilantes, ángeles de rango superior cuya única función era observar y proteger la creación divina. Habían presenciado el nacimiento de las estrellas, el momento en que la luz se separó de las tinieblas, la formación de los primeros mundos. Pero algo cambió.
no fue gradual. Fue instantáneo, como un rayo que parte el cielo en dos. Sus ojos, acostumbrados a contemplar la gloria infinita, se posaron sobre algo completamente diferente, la tierra primitiva y sus habitantes. ¿Qué vieron exactamente? Mujeres, pero no cualquier mujer. Estas poseían algo que ni siquiera los serafines habían experimentado. Fragilidad envuelta en una belleza que dolía contemplar. Era lo opuesto a todo lo que conocían. Donde ellos eran eternos, ellas eran efímeras. Donde ellos eran luz pura, ellas eran sombra y misterio. Y ahí comenzó la obsesión. Semyasa, el líder de estos vigilantes, fue el primero en articular lo impensable. ¿Por qué debemos solo observar cuando podríamos experimentar? Imagínate la magnitud de esta traición. Estos seres habían estado en la presencia directa del Creador, habían visto su rostro sin morir, habían cantado junto al coro celestial desde el primer día de la existencia. Y ahora estaban dispuestos a arrojar todo eso por la curiosidad de sentir como siente un mortal. Pero había un problema aún mayor. Los ángeles no fueron creados para amar de manera romántica. Su amor era puro, dirigido únicamente hacia lo divino. El tipo de amor que comenzaron a sentir hacia las mujeres humanas era una perversión de su naturaleza, algo que los estaba transformando desde adentro. ¿Sabes qué es lo más escalofriante de todo esto? Que ellos sabían perfectamente las consecuencias. Habían sido testigos de otras rebeliones. Conocían el precio de la desobediencia, pero estaban tan consumidos por este nuevo sentimiento que decidieron que valía la pena condenarse eternamente, y las mujeres humanas no tenían idea de lo que se avecinaba. Ahora viene la parte que te va a poner los pelos de punta. Cuando estos ángeles decidieron descender, no lo hicieron como mendigos rogando por atención. Llegaron como conquistadores divinos, irradiando un poder que doblegaba la voluntad humana sin esfuerzo. Pero aquí está el detalle que cambia todo. No descendieron al azar. Habían estado observando, estudiando, eligiendo cuidadosamente a sus objetivos durante décadas. Conocían los deseos más profundos de cada mujer, sus miedos, sus sueños secretos, incluso aquellos pensamientos que ellas mismas no se atrevían a reconocer. Imagínate despertar una mañana y encontrar frente a ti al ser más hermoso que jamás has contemplado. Su piel emitía una luminosidad sutil, como si miles de diamantes hubieran sido pulverizados y mezclados con rayos de luna. Cuando hablaban, sus voces resonaban con armónicos que tocaban directamente el alma, y sus ojos contenían la profundidad del universo mismo. ¿Cómo dices que no a algo así? Pero aquí viene lo verdaderamente perturbador. Estos ángeles no solo usaban su belleza natural, empleaban poderes celestiales para manifestarse exactamente como cada mujer había soñado en secreto que sería su pareja perfecta. Soñabas con un guerrero valiente, aparecían con armaduras que brillaban como el amanecer. Anhelabas un poeta sensible, sus palabras tejían versos que hacían llorar a las propias flores. Deseabas un protector poderoso. Su sola presencia hacía que los depredadores huyeran y las tormentas se calmaran. Era una manipulación perfecta, disfrazada de amor verdadero. Y las mujeres, pobres mortales sin defensas contra tal poder de seducción, caían una tras otra. Pero no era solo atracción física o emocional lo que sentían. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los
principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Era como si sus almas hubieran sido reprogramadas para desear únicamente a estos seres sobrenaturales. Aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura, porque una vez que estas mujeres se entregaban completamente a los ángeles caídos, comenzaban a cambiar. Sus ojos adquirían una luminosidad extraña, podían ver cosas que otros humanos no percibían, y lo más inquietante, perdían gradualmente la capacidad de amar a cualquier otra cosa que no fuera su compañero celestial. Se estaban volviendo adictas a lo divino. Y mientras esto ocurría en la tierra, en el cielo se desataba una crisis sin precedentes. Los ángeles fieles observaban con horror cómo sus hermanos se corrompían, pero lo más terrible era que algunos de ellos comenzaban a entender la tentación. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Una sola decisión de unos pocos ángeles estaba poniendo en peligro la estabilidad de toda la creación, y lo peor era que apenas había comenzado. Y entonces nacieron ellos, los Nefilim. Pero antes de contarte sobre estos gigantes, necesitas entender algo fundamental. Cuando un ángel y una humana conciben un hijo, no están creando simplemente una nueva vida. Están rompiendo las leyes fundamentales de la realidad. Los primeros partos fueron indescriptibles. Las mujeres embarazadas de estos seres híbridos experimentaban transformaciones que desafiaban toda lógica. Sus vientres crecían a velocidades imposibles, su fuerza se multiplicaba, y durante el embarazo podían realizar hazañas que normalmente requerirían magia. Pero el momento del nacimiento era cuando todo se volvía realmente aterrador. Los bebés Nefilim no nacían como criaturas indefensas. Emergían al mundo ya con la inteligencia de adultos.